Irene de Bizancio, también conocida como Irene de Atenas, resultó de gran relevancia en la historia del Imperio bizantino, tanto por su gobierno, al tratarse de una emperatriz viuda que ejerció el poder de manera única sin coemperadores, como por su papel en la restauración del culto a las imágenes. La información que tenemos sobre esta emperatriz previa a su llegada a Constantinopla en el año 768 o 769 resulta mínima. Podemos deducir que debía pertenecer a una familia bien posicionada o aristocrática de la sociedad ateniense, al ser planteada como una esposa para el hijo del emperador Constantino V. Como en prácticamente todo lo relativo a este periodo de su vida, tenemos muchas lagunas históricas: cuál fue su educación, cómo fue su vida en Atenas o, principalmente, cuál fue el motivo de su elección como futura emperatriz. Respecto a este sentido, hay un pequeño debate historiográfico. La historiadora inglesa Judith Herring plantea que esto fue debido a una decisión política, ya que se trataría de una necesidad de refuerzo en la zona de Grecia y además de una consolidación de la iconoclastia en la misma zona. Sin embargo, el historiador francés Dominique Barbe plantea que esto puede haber sido resultado de un concurso de belleza celebrado en Hiereia, método que fue utilizado como mínimo 5 veces para escoger a la emperatriz entre los años 788 y 882. En junio del año 760 se celebra el matrimonio con el futuro León IV. Debido a la relativamente reciente instauración de la dinastía Isáurica y a la tensa relación del heredero León con sus 5 hermanastros que ansiaban el trono, la necesidad de tener descendencia para asegurar la posición del matrimonio era imperante, y en enero de 771 nació el heredero, Constantino VI. No tendría más descendencia, aunque no se sabe muy bien el porqué. En el año 775, el emperador Constantino V muere a causa de las heridas que ha recibido en la campaña de Bulgaria. Tras su muerte, su hijo, León el Házaro, fue proclamado como León IV, emperador único. Irene se convierte así en la emperatriz principal. Tras el nacimiento de Constantino, apenas encontramos mención alguna a Irene hasta la muerte de su marido, León, en el año 780. Sin embargo, ocurren 3 hechos de gran relevancia en su vida. En el 775, Irene se convierte en la emperatriz principal, y un año después, en el 776, se produce la coronación de su hijo Constantino como Constantino VI, para garantizar su posición frente a los hermanastros de León. En el año 780 se produce un resurgimiento de la iconoclastia, aunque antes de esto León IV había mostrado una política de tolerancia que parecía buscar una paz entre iconódulos e iconoclastas. Al tener Constantino VI 9 años, Irene es quien asume el papel de regente como cogobernante junto a su hijo tras la muerte de su marido. El periodo de regencia comenzó de manera convulsa, ya que los hermanastros de León IV, los césares, buscaron instaurar en el trono al mayor de ellos, a Nicéforo, y deponer a Irene y a Constantino. Sin embargo, esta conspiración fue desmantelada antes de su realización y los césares obligados a convertirse en clérigos. Irene, muy inteligentemente, hizo que fueran precisamente ellos quienes llevaran a cabo la ceremonia litúrgica de Navidad en Santa Sofía, ceremonia que aprovechó para devolver la corona que, según los iconódulos, había causado la muerte de su marido. Al realizar este acto de esta forma, el mensaje que mandaba a la población era claro: exhibía su generosidad al haberle perdonado la vida, así como su religiosidad al devolver la corona sustraída, pero no su debilidad. La regente reforzaba de esta manera desde el inicio su autoridad. Es precisamente por este refuerzo y consolidación de su autoridad por lo que se caracteriza este periodo. Respecto a la política exterior, podemos encontrar que en el año 782 se concierta un compromiso para Constantino con Rotruda, hija de Carlomagno, lo cual denota las buenas relaciones que se mantenían con Occidente. Sin embargo, en Oriente, el avance musulmán con Harún al-Rashid continuaba. Este derivó en un tratado de paz desfavorable para Bizancio, lo que hizo que se cuestionase la autoridad de Irene. En el 784 se produce la renuncia de Pablo, el patriarca de Constantinopla, la cual será de gran importancia. Este patriarca no comulgaba con los ideales iconoclastas de rechazo a las imágenes. Como podemos ver, Teófanes lo refleja en su crónica. Hasta este momento no se tiene ninguna constancia de que Irene contase con ideas iconódulas, ni que sintiese una particular atracción por esta clase de doctrina. De hecho, varios historiadores han apuntado que quizás este movimiento se hizo únicamente en base a las cuestiones políticas, con el fin de garantizarse un mayor apoyo a pacificar esta cuestión y de subordinar las cuestiones religiosas a sus necesidades. A raíz de la conversación con el patriarca Pablo, Irene demuestra tener una intención de llevar a cabo este concilio ecuménico que revocase las medidas del concilio de Hiereia del 754. La celebración del concilio se preparó para septiembre del año 786 en Constantinopla, aunque finalmente no sería celebrado, debido a que el ejército, que apoyaba la iconoclastia y a la que atribuía sus victorias, impidió su celebración. Irene planteó entonces otra estrategia para la celebración del concilio,
Si los mayores defensores de la iconoclastia se encontraban en el ejército, debía ganarse el apoyo militar. Para lograrlo, dispersó a los generales más comprometidos, destinándoles lejos de Constantinopla. Una vez estos se encontraban fuera de la capital, nombró nuevos comandantes. Habiendo hecho esto, en mayo del 787 se enviaron de nuevo las invitaciones para la celebración conciliar, que esta vez se ubicaría en Nicea. Este concilio fue aceptado como el séptimo concilio ecuménico. La restauración de las imágenes, debido a las medidas tomadas previamente por Irene, no contó con una oposición radical, y desde el 797 vemos cómo las imágenes que habían sido retiradas volvían a su posición, así como la creación de una nueva iconografía. Irene tomó una serie de decisiones cuestionables que favorecieron el acceso del poder a Constantino. Desde el 786 las campañas militares no habían tenido mucho éxito, además de retroceder en las posiciones italianas debido al avance de Carlomagno. Se produjo igualmente la ruptura del compromiso de Constantino con Rotruda para celebrar su matrimonio con una doncella armenia llamada María de Amnia. Constantino trata de reclamar el trono en el 790 mediante la detención de los aliados militares de su madre. Sin embargo, ella conoce estos planes de antemano y desarticula este movimiento antes de que suceda. Los detenidos fueron azotados, tonsurados y en algunos casos exiliados o condenados al arresto domiciliario. Constantino mismamente fue azotado y encarcelado. Irene trata en este momento de que el ejército le jure lealtad a título individual, pero algunos de los temas se niegan, especialmente el de Armenia, que proclama a Constantino como emperador único. Este gesto es imitado y se lleva a una situación de casi guerra civil, en la cual Irene, para evitarla, deja paso al poder a Constantino. Irene, tras esto, será recluida en el palacio de Eleuterio. El reinado de Constantino contó con errores tanto políticos como religiosos y militares. En relación con Irene, lo más destacable es que en el 792 Constantino devuelve a su madre a la corte, quedando mermada su autoridad. Esto, junto con la poca popularidad que le habían costado sus errores militares y el tratar de casarse de nuevo, allanó mucho el camino para que Irene pudiese volver sin demasiada oposición. Constantino, que se da cuenta de sus intenciones pero no tiene forma de pararla, trata de huir de Constantinopla en agosto del 797 junto a su nueva esposa, pero fue detenido. El 19 de agosto, Irene ordena que sea cebado. Esto no supuso su muerte, ya que se cree que vivió hasta el 805, pero fue justificación suficiente para que se le apartara del gobierno imperial. Cuando Irene asumió el poder imperial como gobernante única, se produjeron dos intentos de instalar en el trono a los ex césares, los cuales fueron ambos desarticulados. En cuanto a la política exterior, encontramos una búsqueda de paz que, en Occidente, sí tiene un mayor éxito con los francos, ya que se retoman las negociaciones con ellos desde el 799, pero en Oriente, con los árabes, es un fracaso, ya que estos se niegan y continúan su avance por el territorio bizantino. En política interior, Irene implementa una reducción de los impuestos cívicos y comerciales, así como una expansión de la administración imperial a territorios balcánicos. Se da el establecimiento de nuevas cématas en regiones como Tracia. La principal causa de la caída de Irene será social. Sus consejeros buscaban que la emperatriz estableciese un nuevo matrimonio, que ayudase a fortalecer su poder, o en su defecto, que designase a un sucesor. Todos los candidatos propuestos fueron rechazados, e Irene no designó a ningún sucesor claro. La propuesta más interesante en relación al nuevo matrimonio de la emperatriz se trata sin duda de Carlomagno. Todo lo relacionado con este asunto resulta un poco oscuro. Sin embargo, se cree que Irene le propuso una alianza matrimonial al rey franco, siempre y cuando no interfiriera en su gobierno único. La propuesta más interesante en relación a un nuevo matrimonio de la emperatriz se trata sin duda de Carlomagno. Todo lo relacionado con este asunto resulta un poco oscuro. Sin embargo, se cree que Irene le propuso una alianza matrimonial al rey franco, siempre y cuando ésta no interfiriera en su gobierno único, algo a lo que el rey se mostró favorable. Sin embargo, el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno es coronado como emperador de todos los romanos, hecho que en la corte bizantina fue recibido como un insulto, lo que tensionó gravemente la situación. Pese a todo, Carlomagno continuó con los planes trazados y anunció que intentaría casarse con Irene para volver a unir el mundo romano, lo cual sería apoyado por el Papa León III. En el año 802, la embajada franca es recibida en la corte bizantina. La propuesta pareció convencer a la emperatriz, que mantendría su título, pero no convenció a los cortesanos, que lo vieron como una posible instauración de un gobierno en el imperio. La propuesta pareció convencer a la emperatriz, que mantendría su título, pero no convenció a los cortesanos, que lo vieron como una posible instauración de un gobierno extranjero en el imperio. El 31 de octubre del año 802 se lleva a cabo un golpe de estado contra la soberana, en el que el palacio de Eleuterio es rodeado y la emperatriz trasladada al Gran Palacio.
Acto seguido se proclama al ministro de Finanzas de Irene, Nicéforo, como emperador, sin derramamiento de sangre. La embajada franca regresa y toda posibilidad de matrimonio con Carlomagno se desvanece. Irene fue en un principio prometida una vida tranquila en Constantinopla, sin embargo, finalmente se la desterró a Principo y un mes después a Lesbos, donde moriría en julio del 803. Su cuerpo fue enterrado en Principo.